Debemos utilizar todo lo que el Señor nos da: tiempo, talentos, recursos, como una manera de invertir en las almas de las personas que nos rodean. Y aparte de un pensamiento sencillo, también tenemos una aplicación sencilla. A Jesús le importan más las cosas que hacemos a diario y semanalmente que las grandes cosas que nos engañamos pensando que haríamos por Él en una vida o circunstancia diferente. Desde el momento en que escuchamos el Evangelio, nuestras perspectivas se ven desafiadas. La manera en que nos vemos a nosotros mismos y a los demás entra en juicio, especialmente la manera en que vemos a Dios. Nos resulta difícil aceptar que somos desesperadamente pecaminosos, pecadores, que merecemos pasar la eternidad separados de Dios en el lago de fuego. Después de todo, nos consideramos buenas personas, pero no lo somos, no en comparación con un Dios santo y justo. Eso significa que tenemos una deuda que no podemos pagar, que es la muerte, y necesitamos una justicia que no podemos alcanzar, la perfecta y santa justicia de Dios. Eso significa, que necesitamos adoptar o recibir una perspectiva totalmente diferente a la perspectiva natural de la humanidad. Sin este cambio de pensamiento no podemos ser salvos. También tenemos que cambiar nuestra mente o perspectiva acerca de Jesús. Mientras que el mundo lo ve como un buen maestro o un profeta, la palabra de Dios revela que Él es nada menos que Jehová Dios, que se hizo hombre para redimir a la humanidad de la maldición de pecado y muerte. Él murió por cada pecado de toda la historia humana. Él pagó nuestra deuda. Él cumplió el plan del Padre. Él murió en nuestro lugar y resucitó victorioso. Ahora nos ofrece la vida eterna como un regalo gratuito de su gracia. Si es un regalo, ¿cuánto nos cuesta? Nada. La gracia de Dios no tiene sentido para los humanos. La gracia es difícil para nosotros de aprender y entender bien. Desde los tiempos de Caín y Abel, la humanidad ha estado dividida entre aquellos que se apoyan en las promesas y provisiones inmerecidas de Dios y aquellos que confían en sus propios esfuerzos para salvarse. Desde no Adán y Eva, porque los dos sí creyeron en la promesa del Señor, pero ya sus hijos, uno apropió de la promesa de Dios confiando en Él y lo demostró con un sacrificio de sangre, pero que representaba en que Él estaba dependiendo, Dios y su promesa. Y el otro ofrecía los productos de su huerto para decir: yo hice un gran trabajo y yo presento lo mejor de mí. Y Dios dice: no quiero lo mejor de ti, tú necesitas lo mejor de mí. Abel se apoyó en la gracia. Caín se apoyó en sus propias obras. Lo mismo es cierto hoy. La humanidad insiste obstinadamente en que tenemos una justicia que se puede comparar con la de Dios y que nuestras ideas son tan válidas como la palabra de Dios. Pero no es así. Como les he dicho en el pasado, la única cosa que nosotros agregamos o la única cosa que nosotros tenemos como la parte del Evangelio que pertenece a nosotros es nuestro pecado. Mientras que los creyentes en Cristo admiten que somos pecadores en bancarrota cuya única esperanza es la gracia de Dios. Un favor inmerecido porque lo que merecemos es
el infierno. Dependemos de su gracia, su bondad inmerecida en la salvación de la que nos apropiamos solo por la fe en Jesucristo, completamente aparte de cualquier obra que nosotros hagamos. Dicen las Escrituras que somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y dice en Romanos 5 que somos justificados por la fe. Es decir, Jesús recibió todos nuestros pecados en la cruz de Calvario y Él ofrece acreditarnos su justicia, no porque seamos justos, sino porque Él es justo y Él que justifica al que es de la fe de Jesús, como dice en Romanos capítulo 3. Y esto es un cambio monumental de perspectiva. Es un cambio de perspectiva para todo el mundo. Porque naturalmente nosotros pensamos que somos buenos y que podemos alcanzar nuestra propia salvación. Pero si fuera así, nunca hubiera muerto Jesús en la cruz por nuestros pecados. Pero Dios quiere seguir renovando nuestras mentes después de la salvación. Ahora que hemos confiado en Jesucristo solamente y puesto nuestra fe y reposado todo nuestro destino eterno en las manos de Dios, confiando en Jesús y la suficiencia de su obra terminada en la cruz, ahora Dios quiere renovar nuestras mentes, lo que significa que quiere seguir cambiando nuestra perspectiva sobre otras cosas. Nunca llegará un día en que el creyente no necesite tener su mente y sus pensamientos renovados. El pasaje que estudiáramos hoy desafía nuestra perspectiva sobre lo que verdaderamente importa a la luz de la eternidad y lo que tiene valor cuando este mundo pase. Nos dice lo que Dios valora en sus hijos. Nuestro pasaje de hoy nos dice que Él valora la fidelidad. Para los creyentes en Cristo, ser mayordomos fieles significa usar nuestro tiempo, talentos y recursos para cosas que tienen valor eterno. Por favor, abran sus Biblias conmigo en Lucas capítulo 16, versículo 1. Aquí leemos. Decía también Jesús a los discípulos: había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿quién es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser más mayordomo. Las tres parábolas anteriores estaban dirigidas a los fariseos, contrastando su actitud hacia los pecadores arrepentidos y la actitud de Dios hacia ellos. Y podemos referirnos a esas tres parábolas como la tríada perdida. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo perdido. Ahora, en esta parábola, ¿a quién dirigió Jesús esta siguiente parábola? A los discípulos. Bueno, entonces tenemos un énfasis diferente. ¿En quién se centra esta parábola? Un mayordomo. ¿Y qué es un mayordomo? Un mayordomo es alguien que administra el uso de las posesiones de otra persona. Administra el uso de las posesiones de otra persona. ¿Cuál fue la acusación contra el administrador o el mayordomo? De derrochar los bienes del Señor, del cierto hombre rico. Cuando el Señor se dio cuenta de que el mayordomo estaba desperdiciando sus bienes, lo despidió. Ahora, y el mayordomo se dijo a sí mismo: ¿qué haré? Pues mi Señor me quita la administración. No tengo fuerzas para cavar y me da vergüenza mendigar. Ya sé lo que haré, para que cuando se me destituya de la administración, algunos me reciban en sus casas. Llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo el primero: ¿cuánto le debes a mi señor?
Y él dijo 100 barriles, 3.700 litros de aceite. El mayordomo le dijo, toma tu factura, siéntete pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él respondió, 100 medidas, unos 37,000 litros de trigo. Y el mayordomo le dijo, toma tu factura y escribe 80. Ahora, en la historia, antes de entregar el registro de las posesiones del amo, incluidos los certificados de deuda, el mayordomo redujo las deudas de todos los que le debían dinero a su jefe. Como parábola, esta historia está diseñada para enseñar un principio espiritual. O vamos a ver Jesús hacer 3 aplicaciones principales de una historia que fácilmente se puede entender. ¿Cuál es el principio de esta parábola? Jesús dice, el Señor elogió al mayordomo injusto porque porque había procedido con sagacidad. Pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. El administrador demostró cierta sabiduría o sagacidad, ¿ya? Una habilidad para aplicar conocimiento al tratar con su jefe. Demostró previsión y lógica al tratar con los deudores de su jefe. Ahora, Jesús no está diciendo que el fraude sea bueno, obviamente, ¿no es cierto? Pero está comparando el uso de intelecto y lógica y planificación y acción por parte de incrédulos, aún incluso en algo deshonesto, y contrasta esto con los creyentes. Está diciendo que los incrédulos utilizan su intelecto y sus recursos para alcanzar los resultados futuros deseados, y a menudo los creyentes no ejercen tanta previsión e inversión en el futuro. Lamentablemente, muchos hijos de la luz desperdician oportunidades de hacer que su tiempo, talentos y recursos cuentan para la eternidad. Jesús contrasta a los hijos de este siglo y a los hijos de la luz. Ahora, ¿quiénes son los hijos de este siglo? Los hijos de este siglo son los incrédulos, personas que no conocen a Cristo. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 1, 20 al 25, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. ¿En qué sentido de que no conocieron a Dios mediante su sabiduría? Bueno, Dios revela a sí mismo a todo el mundo. Realmente no necesitan sabiduría, solamente necesitan ver a la evidencia del mundo para saber que existe Dios, ¿ya? Pero ¿qué pasó con los filósofos? Ellos llegan a decir de que uno puede saber que uno mismo existe. Ellos descubren sí mismos en lugar de descubrir a Dios mediante su sabiduría. Es decir, lamentablemente, si no fuera por la revelación de Dios hacia la humanidad, el hombre nunca conocería a Dios. Porque el hombre naturalmente no busca al Señor. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Anota que más antes dice, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Naturalmente para el mundo no tiene sentido decir que Jesús, siendo el Rey del universo,
se hizo hombre y murió por los pecadores para que sean salvados solo por la fe en Él. Ellos dicen, debería haber alguna explicación más allá o más difícil. Y es necedad para ellos, pero para nosotros es sabiduría. Vemos que Dios hizo una manera de salvar a toda persona, aunque lamentablemente no todos aceptan a su salvación. A la vez es la sabiduría de Dios y es el poder de Dios, porque somos salvados mediante este mensaje. Este siglo se refiere al sistema de pensamiento y los valores que sostiene la humanidad en general. La muerte sustitutiva de Jesucristo y la salvación por gracia mediante la fe no tienen sentido para ellos. Por lo tanto, no debería sorprendernos que los hijos de este siglo tengan valores y prioridades diferentes. De hecho, compartimos naturalmente estas mismas perspectivas hasta que permitimos que el Espíritu Santo de Dios transforme nuestro modo de pensar. De modo que compartamos los valores y las perspectivas de nuestro Padre Celestial. Necesitamos un cambio de pensamiento porque este pensamiento nosotros no llevamos naturalmente. ¿Quiénes son los hijos de la luz? Los hijos de Dios. ¿Y cómo llegamos a ser hijos de la luz? Jesucristo dijo en Juan 12:36, mientras tienen la luz, creen en la luz, para que sean hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Entonces Jesús es la luz, y es mediante la fe en Él que nosotros convertimos en hijos de luz. ¿Quién es la luz? Jesús. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Los hijos de luz son personas que han puesto su fe en Jesucristo. Esos son los hijos de la luz. ¿Qué significa que Jesús es la luz? Significa que Él es la revelación del carácter de Dios. Observe cómo el apóstol Pablo usa la idea de luz en relación con Jesucristo en 2 Corintios 4. Él dice, en los cuales el Dios de este mundo, hablando de Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios, o Él mismo es Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. El mensaje del evangelio no se trata de nosotros, mucho menos alguna cosa que hacemos nosotros. La fe es una respuesta al mensaje del evangelio, pero ni la fe es el evangelio mismo. Pues Dios, que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es Él que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento. Iluminación es conocimiento de la gloria de Dios, la significancia o importancia de todo lo que es Dios en el rostro de Cristo, en su persona. Mediante Cristo conocemos al único Dios verdadero. El hecho de que Jesús sea la luz también significa que es la fuente de entendimiento sobre la verdadera naturaleza también de las cosas. El apóstol Pablo escribió acerca de hijos de luz en Efesios 5, 8 al 9, porque antes ustedes eran tinieblas, identificados con tinieblas. Su identidad era ligada a las tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Es decir, ahora tú tienes una nueva identidad que es para resplandecer y demostrar la persona de Jesús al mundo. Anden como hijos de luz. Viven según su nueva identidad en Cristo. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Esto es lo que Dios quiere que sea demostrado ante el mundo.
su carácter, su bondad, su justicia, su verdad en nuestras vidas. Hay una diferencia radical entre las perspectivas, valores y prioridades de los hijos de este siglo y los hijos de la luz. ¿Qué resultado futuro desean muchos incrédulos? Buscan una vida más cómoda. ¿Qué resultado futuro deberían desear los creyentes? Deberíamos procurar glorificar al Padre, agradar a Jesucristo y acumular tesoros en el cielo. Estas tres cosas están inseparablemente ligadas a nuestras interacciones con los demás. Jesús dijo, pero yo les digo, háganse amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando les falten, los reciban en las moradas eternas. Ahora, este versículo muy fácilmente se confunde a bastantes personas. Entonces, tenemos que hacer algunas preguntas para entender mejor esta declaración de Jesús. Ahora, esta es una segunda aplicación de la parábola. La primera aplicación fue la intencionalidad y la previsión. Ahora, la segunda es invertir en las personas. El mayordomo deshonesto hizo amigos mediante el fraude para poder conseguir empleo y satisfacer necesidades temporales. Esta es la historia en la parábola. Pero aquí para los creyentes, ¿a qué se refiere las riquezas injustas? Probablemente se refiere a la riqueza temporal. En el contexto, riquezas injustas probablemente no se refiere a la calidad moral de la riqueza, sino a su valor espiritual. Probablemente hace referencia a su valor espiritual. La riqueza temporal, es decir, el dinero y las posesiones, no tienen ningún valor espiritual inherente. Es decir, en sí mismo no tiene un valor en el cielo o para la eternidad. Además, el dinero y las posesiones no tienen ningún valor eterno porque fallarán, o aquí dice, faltan. En algún momento ya va a terminar, fallar o va a faltar las riquezas temporales. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo en 1 Timoteo 6, 6 y 8, pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar del mundo, y si tenemos que comer y tenemos con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Jesús dice que usemos las riquezas temporales para ser amigos que nos reciban en las moradas eternas. Ahora, ¿qué clase de amigos reciben a los creyentes en las moradas eternas? Es la siguiente pregunta. Primero ya hemos interpretado riquezas injustas. Ahora tenemos que saber quiénes son estos amigos. Warren Wiersbe explica diciendo, un día de estos, la vida terminará y no podremos ganar ni usar dinero. Por lo tanto, mientras tengamos la oportunidad, debemos invertir nuestro dinero en hacer amigos para el Señor. Esto significa ganar personas para Cristo que un día nos darán la bienvenida al cielo. Nuestras vidas y nuestros recursos terminarán un día, por lo que nos corresponde usarlos sabiamente. Yo conozco a algunos hijos y hijas de Dios a quienes tuve el privilegio de compartir el mensaje del Evangelio y guiar al Señor, que ya han ido antes que yo a su presencia. Después de ver a Jesús, los veré a ellos, y ellos me recibirán en las moradas eternas. Mientras preparaba este sermón, comencé a pensar en esos santos, a quienes personalmente guié al Señor
y que ya han ido a Él. Cada uno de ellos sufrió mucho en esta vida. Ninguno de ellos era perfecto, pero todos confiaron en Cristo, quien les dio la única esperanza verdadera que existe en este mundo quebrantado. Todos ellos murieron en un tiempo temprano, según el cálculo humano, acerca de la vida. Y todos ellos están experimentando algo que el apóstol Pablo describió como mucho mejor en Filipenses 1:23. Cuando compartes personalmente el Evangelio con otros, cumples este principio usando tu tiempo y energía para guiar a otros a la fe en Cristo. Tiempo, energía, salud e intelecto son todos recursos que el Señor te ha confiado. Él quiere que usted invierta esos recursos en los demás para su bien espiritual. Como creyentes en Cristo, también podemos apoyar los ministerios que predican el Evangelio, incluida la iglesia local. El apóstol Pablo dijo lo siguiente acerca de las ofrendas en 2 Corintios 9, 6 al 7 y 10. Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente con bendiciones, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará la siembra de ustedes y aumentará la cosecha de su justicia. Cuando invertimos nuestro dinero en algo de valor eterno, ¿qué cosechamos? Algunos maestros te dirán que cosechas dinero, pero las Escrituras dicen claramente que se nos promete suficiencia financiera, pero cosechamos abundancia espiritual presente, así como recompensas eternas. Aquí dice la cosecha de su justicia. A medida que nuestra iglesia gane independencia financiera a través de las ofrendas voluntarias de los creyentes en esta congregación, la iglesia corporativamente apoyará a otros ministerios para cumplir con este principio. Por lo tanto, puedes hacer amigos por medio de las riquezas injustas o temporales a través del evangelismo personal, así como apoyando a ministerios que presenten claramente el mensaje del evangelio. Jesús continuó enunciando un tercer principio. Pero antes que sigamos, solamente quiero decirles, hermanos, que todos nosotros hemos recibido este llamado de compartir el mensaje del Evangelio con los perdidos. Y muchas veces no compartimos o por miedo o por falta de preparación. Pero si tú tienes una esperanza viva, si tú sabes que vas al cielo porque Jesús murió por ti y has puesto tu fe en Él, tú sabes suficiente para compartir esta esperanza con otra persona. Y de verdad es un pensamiento súper lindo de anticipar que un día al entrar en el cielo, que específicamente a las personas que han conocido a Jesús mediante tu testimonio, te recibirán en las moradas eternas. Y yo espero que cada uno de ustedes puedan anticipar esto. Yo sé que pueden anticipar ir a las moradas eternas, pero que también pueden anticipar esta recepción por los que tú has ayudado a llegar al conocimiento personal del Hijo de Dios Jesucristo.
Versículo 10 dice, el que es fiel en lo muy poco es fiel también en lo mucho, y el que es injusto en lo muy poco también es injusto en lo mucho. ¿Qué significa esto? Tom Constable explica diciendo, una persona de carácter será fiel tanto en las cosas pequeñas como en las grandes. Muchas personas creen que la fidelidad, constancia y honestidad no son necesarias en toda cosa de la vida. Y una pregunta por nosotros es ¿por qué? Porque los humanos tenemos este pensamiento. Y es porque la humanidad opera sobre la base de una justicia relativa. Una justicia relativa y no absoluta, la justicia de Dios. Aunque somos pecadores, también somos ahora hijos de la luz. Y poseemos al Espíritu Santo que quiere cambiar nuestras perspectivas. El hecho de que Él renueve nuestras mentes significa que quiere darnos nuevas perspectivas y reavivar esas nuevas perspectivas cuando se enfrían debido a las influencias satánicas y mundanas o al dominio de la naturaleza pecaminosa en nuestro caminar diario con el Señor. Necesitamos que la palabra de Dios renueva nuestras mentes. La palabra de Dios nos dice que Jesús valora mucho la fidelidad. Ahora, ¿qué es la fidelidad? Fiel significa ser digno de confianza. Significa ser digno de confianza. La fidelidad debería ser la característica que más valoramos en los demás. Como seres humanos, nuestro instinto nos dice que debemos honrar a las personas que hacen grandes afirmaciones sobre su propia espiritualidad o que profesan piedad. En las Escrituras, el sistema de valores es diferente. Valora mucho la fidelidad, que significa confiabilidad. Observe cómo el apóstol Pablo valoraba mucho a los hombres fieles. 1 Corintios 4:17, por esta razón les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Él les recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como yo enseño en todas partes, en cada iglesia. Habló de Epafras, fiel servidor de Cristo. Habló de Tíquico, fiel ministro y consiervo en el Señor. Habló de Onésimo, fiel y amado hermano. La característica de la fidelidad no compite con el fruto del Espíritu, sino que supone su manifestación constante. Pero hay una razón por la que Pablo no menciona al hermano amoroso. No mencione al hermano paciente, ni al hermano manso. ¿Ya? Y es porque un hermano que ama por un momento no es fiel. Y un hermano puede hablar de amor o decir que ama a los demás, pero si no sirve a los demás, entonces no los ama. Tiene razón. Y es porque la fidelidad contempla las demás manifestaciones del Espíritu Santo, pero en constancia. Por eso el apóstol Pablo hizo hincapié en la fidelidad, que significa ser digno de confianza. Esta es la cualidad que se requiere para propagar adecuadamente el Evangelio y la sana doctrina. Dice en 2 de Timoteo, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros.
Por eso encomiendo los ministerios a hombres que sean fieles en asistir a los cultos de la iglesia y a los estudios bíblicos, porque es necesario para poder también compartir bien a los demás. Hay muchas razones por lo que eso es una buena preparación para ministerio y servicio. Pero vemos que la verdad de la palabra de Dios es algo que se confía, al igual que la salud, el tiempo y los recursos. 1 Corintios 4, 1 a 2 dice que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere además de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. El contexto de 1 Corintios 4 habla de que al apóstol Pablo y a Apolos se les confió la palabra de Dios y luego tuvieron la responsabilidad de administrarlas a otros. El requisito para ese ministerio era la fidelidad. La fidelidad. Y esto nos enseña un principio general. El requisito principal para cualquier ministerio es la fidelidad. Ahora, ¿cómo puedes demostrar que eres confiable? Demuestras que eres confiable a través de la constancia. Y Jesús da especial importancia a la constancia en las pequeñas cosas. Dice en Mateo 25, 23, su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. En el juicio de las naciones, al final de la tribulación, el Señor elogiará la fidelidad en lo poco. Esto es la razón que la aplicación sencilla es de que Jesús valora mucho más lo que tú haces diariamente y semanalmente, más que las grandes cosas que tú imaginas que harías si tendrías la oportunidad. ¿En qué cosas pequeñas desea el Señor que seamos fieles? Bueno, el Señor quiere que permanezcamos constantemente en Él. Permanezcamos constantemente en Él. Juan 15, 4, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Hay una hermosa canción en inglés que se llama Permaneced. Y hasta ahora nadie ha sacado una buena traducción en español. Tal vez pueden orar conmigo que Dios haga que alguien saque una buena traducción para que cantemos aquí. Versículo 9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado, permanezcan en mi amor. Ahora tú dices, ¿cómo permaneces en Jesús? ¿Cómo permaneces en su amor? Es de deliberadamente, intencionalmente, depender de Él constantemente para todo. Y yo sé que nosotros creemos que hacemos esto porque tenemos la filosofía de decir, sí, el Diosito, Él es primero en todo y Él me da todo y siempre le doy gracias. ¿Siempre te das gracias? ¿Cuántas veces en consejería de pareja me dicen que no dan gracias a Dios para su pareja, aunque deberían? ¿Ya? ¿Cuántas veces cuando enfrentan una prueba dicen, no, de verdad, no di gracias al Señor para esta prueba como oportunidad de aprender, de depender más de Él? Realmente nosotros necesitamos aprender de intencionalmente meditar o pensar en el Salvador como nuestra fuente, no solamente de nuestras necesidades temporales cuando hacemos una oración porque necesitamos ayuda, sino incluso la provisión de todo lo que tenemos espiritualmente y las riquezas que disfrutamos espiritualmente en la relación personal con Él. De relacionarnos con Él como una persona, porque es. Y una persona que nos ama y quiere que nosotros reposamos en el poder y suficiencia de su gracia. Pero esto requiere pensamiento y es la última cosa que queremos dar al Señor. Realmente son en intencionalidad pensar en el Señor Jesús diariamente y constantemente en el transcurso del día.
Pero permanecer ocurre cuando nosotros estamos llenados del Espíritu Santo en comunión con el Señor. ¿Quieres saber qué es la manifestación principal del Espíritu Santo? La llenura del Espíritu Santo de Dios está ahí mismo en Efesios 5, 18 al 21. Y esto ocurre cuando permanezcamos en el Señor. Estamos dependiendo de Él activamente en nuestro pensamiento. Permanecer en Jesús significa depender de Él de manera constante e intencional para todo. El Señor también quiere que oremos fielmente por otros creyentes en la iglesia local. Los creyentes suelen orar por sí mismos. Muchas veces yo escucho diciendo que piden que provea para los que no tienen un plato de comida. Oren por los pobres en general o para su familia. Pero rara vez oran intencionalmente por la familia de Dios. El apóstol Pablo dijo que la oración era una parte indispensable para resistir al enemigo. Dice en Efesios 6, 17 al 18, tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por ¿cuántos de los santos? Todos los santos. ¿Cuántos de ustedes, no quiero que levanten la mano, cuántos de ustedes realmente creen que es importante cumplir lo que Pablo dijo ahí? Y les pregunto porque les amo, hermanos, pero creo que la mayoría de los que están aquí no conocen a todos los hermanos. Y yo sé que esto es difícil. Tú dices, pero ¿cómo voy a conocer a todos? Tenemos una iglesia de 100 personas. Hermanos, somos una iglesia pequeña en comparación de algunas. Somos grande, una iglesia grande en comparación de muchas iglesias. Pero no tan grande que no podemos conocernos unos a los otros para orar. Y no les digo para que sientan vergüenza, pero sí les digo porque la palabra de Dios nos desafía. Desafía nuestro pensamiento para que cambiemos nuestro pensamiento, porque necesitamos un cambio de pensamiento. Todos aquí necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. Muchas veces la palabra de Dios es clara y nosotros muchas veces simplemente somos rebeldes o vencidos por el miedo. Pero podemos vencer el miedo con fe, porque cuando estamos enfocados en el amor de Jesucristo, dijo el apóstol Juan que el perfecto amor echa fuera al miedo, al temor. Podemos mirar al amor de Jesús y decir, Jesús, si tú me amas tanto que moriste en la cruz por mí, tú también me puedes dar el poder mediante tu espíritu para amar a los demás, aunque no los amo humanamente. Ni tengo tiempo para preguntar qué está sucediendo en sus vidas, mucho menos orar por lo que está pasando en sus vidas. Pero el Señor quiere cambiarnos. Y también ustedes no saben cuánto los hermanos necesitan tus oraciones. Ustedes tienen un superpoder. Un superpoder que Dios te dio, acceso a su trono. Y otros necesitan que tú acudes al trono para orar al Padre por ellos. ¿Lo harás? Sí. Y hermanos, si no tienes tiempo para orar por los demás, significa que no has pasado suficiente tiempo con el Salvador para empezar a reflejar su corazón por los demás. Nosotros solemos reflejar a las personas con quienes pasamos más tiempo. Si tú pasas más tiempo con Jesús, permaneciendo en comunión con Él, verás que vas a tener más amor por los demás y ya te importará lo que está pasando en sus vidas para orar por ellos. El Señor quiere que los creyentes se reúnen fielmente en la iglesia local y animen a otros creyentes.
Hebreos 10, 24 al 25, los hermanos leen muchas veces en sus bienvenidas, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Aún incluso con este versículo solamente enfatizamos la parte que dice no dejando de congregarnos. Pero es mucho más. Bueno, a menudo yo he oído a pastores quejarse de los creyentes de sus congregaciones que casi nunca van a la iglesia, pero que asisten a conferencias y buscan oportunidades para ayudar en las misiones. Ir a la iglesia no es algo glamoroso, ni impresionante, pero es de vital importancia. No solamente para ti, sino para otros creyentes. Les aseguro que reunirse fielmente en la iglesia local durante todo el año es más valioso a la luz de la eternidad que asistir a una conferencia o ir a un viaje misionero. Estoy completamente convencido de este hecho. ¿Y por qué? Solamente ir a un viaje misionero o ir a una conferencia no requiere fidelidad. Ir a la iglesia fielmente, semana tras semana, en la iglesia local, esto requiere fidelidad. Y yo sé, porque muchos van a decir, pero hay hipócritas en la iglesia. Sí somos hipócritas, es la verdad. Todos sí somos. Y sí, hay gente que llega acá para dormir. Es la única cosa que yo puedo sanar. No soy un pastor que hace milagros, sino de sanar la insomnia. ¿Ya? Pero todavía requiere intencionalidad. Y de practicar intencionalidad cada semana, crea patrones de pensamiento, mediante también patrones de acciones, que ayuda a uno a transformarse. Al menos te ayuda. Cuando nosotros separamos de esto, primero ignoramos lo que dice Dios como prioridad en nuestra vida espiritual. Pero también limitamos la oportunidad de frecuentemente animar a otros, incluso solamente con nuestra presencia, y también exponernos a la predicación de la palabra de Dios y la intencionalidad práctica, el hábito de tomar acciones por fe para el Señor. Ahora, eso no significa que no haya lugar para una conferencia o ir a un viaje misionero, pero recuerden que el requisito previo para el ministerio es la fidelidad o confiabilidad en las pequeñas cosas. Pregúntense, ¿asisto a la iglesia solo para recibir aliento o también para alentar a los demás? Porque aquí dice, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Entonces, no dejando de congregarnos es la aplicación de este concepto. Es un participio en griego, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Me gusta la bienvenida del hermano, que menciona un poco de este concepto, unos a otros. Necesitamos unos a otros. Ahora, es muy importante que nos animemos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca, porque Jesús viene pronto. El Señor quiere que ayudemos a otros creyentes de maneras prácticas. Gálatas 6:10 dice, así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Es muy fácil pasar por alto este principio, hermanos. Y muchas veces imaginamos que ayudar a nuestra propia familia cumple con este principio. En parte porque ya ayudamos a nuestras familias y no queremos otras cargas.
Si bien ayudar a su familia es una responsabilidad importante, no cumple con este principio. ¿Cuántos de ustedes realmente, otra vez no quiero ver sus manos, pero ayudan sustancialmente a otros creyentes que no son miembros de su familia? Este es un desafío. Tengo algunas palabras de aquí exhortación, pero nos falta mucho el tiempo. Ya hemos ocupado mucho tiempo. Pero vamos a ver si es que podemos terminar el tema. Hermanos, yo entiendo la frase granito de arena, ¿ya? Se ocupa bastante en esta cultura y está bien. Sin embargo, yo sí he visto que muchas veces se ocupa esa frase granito de arena para las cosas de la familia de Dios, especialmente cuando tiene que ver con personas que no son miembros de la familia. Pero hablamos en sentido literalmente de quintales cuando estamos hablando de la familia. Y no estoy diciendo que tienes que medir exactamente cuánto tú ayudas a personas que no son miembros de tu familia. Pero sí quiero que reconozcan que Jesús nos pide que salgamos de nuestra zona de confort. Tenemos que preguntarles a otras personas sobre sus cargas para poder orar por ellas y luego también ayudarlas de manera práctica. A veces no hablamos con los demás porque no queremos llevar las cargas de nadie más. No preguntamos acerca de su trabajo porque no queremos saber si no la tiene. Estamos tan agobiados por nuestras cargas que no queremos saber de nadie más. Pero si permanecemos en Cristo y respondemos a su palabra con fe, entonces nos preocuparemos por los demás y les haremos preguntas. A veces el resultado será solo una carga de oración. Alguien dice, ore por mí. Ay, ahora ya me toca orar por ti. A veces saber por lo que está pasando otra persona requerirá acción. No solamente decir, Dios da un plato de comida a los que no tienen, pero tal vez hay un hermano o hermana aquí que no tiene. Y tú tendrás que comprarle un plato de comida. Y tú dices, pero eso es un sacrificio porque también tengo que dar a mis hijos. Yo sé. Pero esto es el cuerpo de Cristo. Esto es la iglesia que nosotros aprendemos de amar. Y no puedes amar si no conoces. De sacrificar para ayudar unos a los otros, todos. Y cuando hacemos como un cuerpo, es tan hermoso. Yo he visto en iglesias saludables que han desarrollado más ese tema, específicamente la iglesia de mi suegro. Yo vi una y otra vez una persona que le pasó algo grave y toda la iglesia prácticamente salió para ayudar a esa persona. Y no solamente en casos de personas, entre comillas, pobres, sino simplemente alguien necesitado. Alguien que pasó por algo grave y muchas personas acudieron. Ellos dicen, no recuerdo ni la frase en inglés ni en español ahora. Yo no recuerdo muchas cosas, ustedes saben, pero es algo como tren de ayuda, es lo que dicen. Y la idea es de que viene cada parte de los carros del tren y llega una ayuda, llega otra ayuda, llega otra ayuda. Y tú dices, pero ¿dónde empezar? Empezar con preguntar. Empezar con orar. Y después, si tienes convicción para ayudar, ayude. Por tanto, si no han sido fieles en el uso de las riquezas injustas, riquezas temporales, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? Tom Constable dice, bueno, vamos a seguir con nuestras notas. Si administramos consistentemente nuestro tiempo, talentos y dinero en cosas de valor eterno, entonces podemos anticipar recompensas eternas. De lo contrario, no podemos esperar ninguna.
Y si no han sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Jesús no dará recompensas eternas a los creyentes que no hayan administrado fielmente los recursos que le pertenecen a Él. 1 Corintios 6, 19, 20 dice, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Porque han sido comprados por un precio, por tanto glorifican a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Si consideramos que nuestras vidas no nos pertenecen, seremos muchos mejores administradores. Es diferente perspectiva, ¿no es cierto? De decir, no es mío, es del Señor. Ningún siervo puede servir a los dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Ahora, hay una gran diferencia entre usar el dinero y servirlo. ¿Cuál es el caso contigo? Yo pregunto lo mismo a mí, ¿cuál es el caso conmigo? ¿Estoy sirviendo el dinero? ¿O estoy usando el dinero como una herramienta que realmente pertenece a Dios y en el fin para su gloria y sus propósitos? El Señor nos da todas las cosas buenas para que las disfrutemos, pero quiere que las encomendemos a su uso, especialmente porque en realidad le pertenecen a Él y nosotros somos meros administradores. Si eres un creyente en Cristo, entonces eres un mayordomo. El Señor te ha confiado tiempo, talentos y recursos para sus propósitos. Tienes una cantidad limitada de tiempo para administrar fielmente todo lo que el Señor te ha confiado. Debemos usar nuestro tiempo, talentos y dinero para el avance del Evangelio y la edificación del cuerpo de Cristo. Los buenos mayordomos glorifican al Padre, magnifican al Salvador y son una bendición para los demás. Al final esto dará como resultado que el Señor alabe nuestra fidelidad y nos confíe bendiciones y privilegios eternos que no merecemos. Si nunca te has considerado un mayordomo, puedes permitir que el Espíritu Santo te dé una nueva perspectiva sobre ti mismo y sobre todo lo que tienes. Puedes vivir con un propósito y puedes ser fiel por el poder de la gracia de Dios, permaneciendo en Cristo.